de larga trayectoria, más de 47, casi 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Hay que leer García Luna, El Señor de la Muerte, ahora que nuevamente García Luna es noticia por la solicitud de la defensa de desechar el juicio en su contra, esta apelación que le mencionaba. También le recomiendo libros que han sido publicados desde hace más de una década, pero que están más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Como siempre, te saludo con mucho gusto desde las afueras de Palacio Nacional, mi querido Paco. Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ya te veo ahí afuera. Y la presidenta prometió que te va a dar hoy la palabra, Vicente. Así que esperemos que sí. Pero mira, primero, es que hay varios temas, pero déjame primero tomar uno, el de el plan B a la reforma electoral. Fíjate, Vicente, sí, ahí podemos discutir muchas cosas, pero hay mal cálculo, y eso hay que decirlo, de Morena. De Morena y de Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, de Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados. Vicente, hasta nosotros, que vemos poco, que estamos muy lejos de esos lugares, sabíamos que el PT, sabíamos que el Partido Verde iba a traicionar a Morena. A mí me da la impresión que Morena no entiende que el Partido Verde y el Partido del Trabajo ya rompieron con la presidenta y que están a caprichos. Es claro que el PT y el Verde ya no quieren nada con Morena, Vicente, solamente Morena no lo quiere ver. Pero además, mira, Vicente, con los datos y las encuestas recientes, es clarísimo que tampoco le aportan nada, nada le aportan a Morena. El PT aportaría, sin Morena, aportaría un 1% de los votos. Sin Morena, sin alianza, el PT no resiste el registro en 2030. Y digo 2030 porque mucha gente, por ejemplo, dice, el PRI va a perder su registro en 2027. No. Recuerda, son partidos nacionales, son partidos nacionales y como tal pierden registro hasta que hay elecciones federales. Las elecciones federales son las presidenciales de 2030, pero el PT sin Morena perdería el registro, Vicente, y ha caído en el chantaje sin entender lo que está pasando el Partido del Trabajo. Ahí, mira, ya estaba consultando las encuestas de Encol anoche, y el PT tendría ya, cuando dicen la encuesta más reciente de Encol, cuando se calcula la preferencia efectiva electoral, descontando indecisos y los que no responden, el PT aportaría 1% de los votos, Vicente, 1%. Claro, si va en alianza o coalición con Morena, sus niveles suben a 4%. Y el PBM también, calculando sin la preferencia efectiva, sin contar los indecisos y las que no hay respuestas, aportaría 3%. Los partidos que más ganan con la alianza Morena, PT y PBM son el Partido Verde y el Partido del Trabajo, Vicente. Con la alianza, sin la alianza, el PBM se mantiene como un partido a la pepena, un partido satélite. Sí, y calculando también la preferencia efectiva, descontando ya los indecisos y la no respuesta, Morena obtendría en las próximas elecciones de 2027 el 54% de los votos efectivos. El PAN 18%, Movimiento Ciudadano 12% y el PRI 9%. Así como ves, yo tengo la impresión, con todos los datos de las varias encuestadoras, escogí Encol porque es muy certera, porque en los comicios pasados fue el que más se acercó al triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo. Así que están haciendo una negociación política mala, o no están haciendo, o tienen intereses de Ignacio Mier, hay que decirlo, o Ricardo Monreal Ávila, que ya lo sabemos, que van para otro lado, menos para el lado de la presidencia. Y definitivamente no entienden los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión
que ya no hay ninguna afinidad con el PT, que el PT y el PB dicen de dientes hacia afuera, sí, apoyamos en Morena, apoyamos no a Morena, fíjate, dicen a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras queramos hacer, a Morena haga lo que nosotros queremos que haga. Si no, Vicente, es esto del plan B es un mal cálculo político y Morena debe entender ya que debe tirar al PT a la basura y debe dejar a un lado su alianza con el Partido Verde, porque trabajar con chantajes de contentillo solo le va a servir a el PT y le va a servir al Partido Verde, Vicente, no le va a servir a Morena. Esa alianza, Vicente, ya no funciona, no opera, así que, ¿qué van a hacer? No lo sé, pero si el plan B tiene problemas, es justamente porque el PT y el Partido Verde están a contentillo. Ese es por ese lado, sí, Vicente. Como diría Ricardo Monreal, ya están grandecitos, que se hagan responsables de sus decisiones, ¿no? Vicente, pero hace mucho, o sea, lo vimos con la reforma electoral, lo vemos ahora con el plan B. En la medida que los toques un poquito, que no estén de acuerdo, están chantajeando a Morena, están chantajeando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y yo me pregunto, con estos datos que tenemos, que el Partido Verde no aporta prácticamente nada y que Morena, por el contrario, si van en alianza, le aporta 3 puntos porcentuales al Partido del Trabajo, ¿qué estás haciendo? Para mí es Morena ya debía deshacerse. Vicente, ¿cuántos años vimos gobernar al presidente López Obrador? 6. ¿Cuántas veces tuvo la mayoría calificada? Ninguna. Y sacó al país. Bueno, pues Morena y para mí el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la misma presidenta deben entender a estas alturas que el Partido Verde y el Partido del Trabajo son unos lastres, Vicente, que van a golpear a Morena cada que se les pegue la gana y que cada que se les pegue la gana van a golpear el segundo piso de la 4T. Así que, ¿para qué los quieres, Vicente? Eso es por ese lado, Vicente. Para mí ya esa alianza está muerta, pero bueno, si Morena la quiere sostener con respiración boca a boca, con respiración artificial, eso es cosa de Morena, Vicente, pero lo que estamos viendo con el plan B es un ridículo, mal cálculo político, incluidos los coordinadores de Morena en el Senado, Ignacio Mier, y Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados. Vicente, ¿qué trabajo están haciendo? Ninguno. Se los ha comido el PT, claro. Entendemos que Monreal tiene muchos intereses para negociar la candidatura para su hermano en Zacatecas, pero eso están haciendo y Morena está haciendo el ridículo de tal forma que permites que te peguen a incluso senadores o legisladores, voy a decir, de muy dudosa reputación, como Manuel Añorbe Baños de Guerrero, como Ricardo Anaya Cortés. Eso no había ninguna necesidad, Vicente. Finalmente ya decidieron que no la van a apoyar. Y mira, por el lado de Genaro García Luna, Vicente, nosotros lo trabajamos, estuviste tú allá en el juzgado en Nueva York, el juicio se fue acomodando, se fue dando como nosotros dijimos que se iba a dar. Si lo fuimos cubriendo, García Luna estaba perdido desde mucho antes de entrar al juicio, Vicente. Así que hoy lo que está haciendo la Fiscalía General o la Fiscalía de Estados Unidos es nada más ratificar lo que hizo en el juicio, Vicente, decir hubo un juicio justo, hay pruebas de sobra, Genaro García Luna es un capo del narcotráfico. Yo dudo que vaya a prosperar. Recuerda, todo esto es la posición de la Fiscalía de Estados Unidos, la Fiscalía Federal, además. Falta todavía la decisión del juez, pero este es el caso de Genaro García Luna en cuestión de sus complicidades, que hay que decirlo, nada más están juzgando complicidades con el cártel de Sinaloa, no han visto todo el cochinero que tenía Genaro García Luna desde el gobierno de Vicente Fox Quesada en sus arreglos con todos los cárteles de la droga en México, Vicente. Así que yo espero que se mantenga la sentencia, 38 años más unos meses, y que Genaro García Luna siga recluido en algún penal de máxima seguridad en el que ellos elijan.
¿Y algún día hablará? ¿Y algún día hablará, mi querido Paco? Vicente, yo lo que veo es que están esperanzados a esta, a, a esta medida, a esta apelación que hizo. Después de esto, y en el momento que el juez tome su decisión, ratifique, yo espero que sea ratificar la sentencia, puedo creer que entonces sí va a pensar en hablar, Vicente, porque todavía ahorita mantiene, aunque sea lejanísima, una llamita de esperanza de que el juez pueda ordenar un nuevo juicio, de que lo puedan perdonar. Todavía mantiene la esperanza, claro, y los abogados además siguen ganando un buen de lana. Pero una vez que el juez tome la decisión, si ratifica, como espero que ratifique la sentencia, entonces sí podemos esperar que Genaro García Luna hable y le empiece a entregar información al gobierno de Estado, al Departamento de Justicia, Vicente. Para mí sí hay, ahora sí hay posibilidades de que eventualmente hable, porque ya no va a tener salida, Vicente, ya no va a tener salida, tiene familia, una hija, tiene un hijo, tiene una esposa, aunque, y debo decirlo, mira, parece contradictorio. Justamente si Genaro García Luna, lo dije cuando empezó el juicio, ¿por qué no habla Genaro García Luna? Porque por temor a las mafias de Carlos Salinas de Gortari, por temor a la mafia de Felipe Calderón Hinojosa, y esas mafias matan, Vicente. Yo siempre pongo el ejemplo porque está muy claro, el de Guillermo González Calderoni, que fue el Genaro García Luna del presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari intentó lo mismo que Felipe Calderón, controlar a todos los cárteles del narcotráfico, pudo controlar Salinas al cártel del Golfo, allá en Tamaulipas, y pudo controlar al cártel de Juárez, a esos dos, pero no pudieron controlar a los demás. En cuanto terminó el sexenio de Salinas, Guillermo González Calderón, y contrario a Calderón, él se fue a entregar solo. Se entregó y la DEA lo acogió como testigo cooperante y le brindó protección. ¿Qué les dijo Guillermo González Calderón? Y no sé, Vicente, pero eventualmente un francotirador lo asesinó después de salir de una oficina de sus abogados en McAllen, allá en Texas. Y ese lo sabe bien Genaro García Luna. Si habla, las mafias de Calderón y las mafias de Salinas de Gortari sí matan, Vicente. Entonces tendría que tener cuidado. Entonces yo digo, sí, tiene que hablar, tiene oportunidad, pero al mismo tiempo ya conoce el destino de quienes hablan, y Guillermo González Calderón y otros policías. Luego vamos a hacer un recuento de todos los comandantes policíacos que asesinaron en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por ejemplo, por hablar, por cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Yo te lo dije, no te lo digo ahora, te lo dije en su momento y lo digo desde 2010. En Los Pinos había un cártel del crimen organizado, operando a la cabeza de Felipe Calderón Hinojosa. Así que va a hablar Genaro García Luna. Yo espero que sí, tendría muchas ventajas, le favorecería mucho, pero al mismo tiempo digo, si habla, van a matar a su familia, Vicente, o a él mismo, pero tiene dos hijos, una hija, Luna, un hijo, Genaro, y tiene una esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, a la que no le han tocado un pelito de todos los millones de dólares que tiene. Por lo menos tiene $1,000 millones. Yo lo dije también en su momento, Vicente. Linda Cristina Pereira Gálvez es la cabeza de la empresa, la empresa criminal para lavar dinero del cártel de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Así que estas cosas parecen contradictorias, Vicente, pero así está. Así está, así que no lo sabemos. Y el otro caso, no, porque está relacionado con esto, Vicente, el de Luis Donaldo Colosio Riojas, es patético. Es patético. Está pidiendo, primero, que la presidenta indulte al asesino de Luis Donaldo Colosio, ¿sí? A Mario Aburto Martínez, que lo perdone, que lo indulte, pero que además lo expulse del país, lo que es una contradicción. ¿Para qué lo vas a indultar si lo vas a expulsar del país? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir con ese historial de magnicida que tiene? Es muy contradictorio, pero quiere que lo perdone y lo
lo expulsen del país y que al mismo tiempo la Fiscalía General de la República deje de investigar a Jorge Antonio Sánchez Ortega, que aquel 23 de marzo de 1994, como agente de inteligencia del CISEN, se ha probado que disparó también contra Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI. Y eso es contradictorio porque Vicente pide que lo dejen de investigar y que ya no se mencione a Genaro García Luna. Y esto significa solamente perdón para Carlos Salinas de Gortari. Si hay una investigación profunda con todos los elementos, Vicente, tampoco lo digo ahora, sí, van a llevar a la mano asesina de Carlos Salinas de Gortari. Él mismo, Carlos Salinas de Gortari, en su momento, cuando lo interrogó la Procuraduría General de la República, dijo que había muchos elementos para señalar que fue un asesinato de Estado. ¿Y quién era el presidente, Vicente? Carlos Salinas de Gortari. Entonces, lo que hace Colosio es perdonar a los asesinos de su padre, Vicente. Pero esa es la contradicción, pero también hay que verlo en este momento, Vicente. Está cambiando la narrativa. ¿Por qué? Porque lo acaban de vincular a un escandaloso fraude allá en Monterrey. Entonces también está huyendo de algo. Colosio Riojas salió un colosito, Vicente. Es todo lo que encierra ese joven senador de la República, que ahora quiere ser gobernador, por cierto, de tu estado, Vicente. No sé si le va a alcanzar, pero tiene todas estas contradicciones, porque, y digo a propósito de que ayer se cumplió un aniversario más luctuoso de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Vicente, que también hay que decirlo, era un priista cualquiera, corrupto, validó el fraude de 1988. Luis Donaldo Colosio Murrieta jamás dijo nada de los asesinatos de por lo menos 600 perredistas en el gobierno de Salinas. Tampoco dijo nada de la venta de los bancos en el gobierno de Salinas a un grupo de pillos sinvergüenzas, de tal forma que tuvimos un gobierno de banqueros pillos, ladrones, que en colusión robaron este país y que terminan siendo salvados por el gobierno y endilgándonos el Fobaproa por $1 billón de pesos. Vicente, fíjate nada más, en este personaje, Luis Donaldo Colosio Riojas, se embarca o se enumera todo esto, Vicente. No sé si hoy llegó el maestro Jaime Hernández, pero con eso empezamos, Vicente. Fíjate, nada más voy a decir antes de que llegue el maestro Jaime Hernández. Pascal Beltrán del Río, que es creo que director editorial de Excelsior, una de las figuras de imagen. Yo creo que hay que olvidarnos de hablar de lo de Genaro García Luna, lo de la represión al magisterio durante Peña Nieto, el hermano incómodo con Salinas, yo creo que hay que dejar de hablar del pasaporte falso, de los dineros en Suiza, de la partida secreta que se robaron de Ayotzinapa. Fíjate lo que dice Pascal Beltrán del Río. El PRI y el PAN cometieron muchas cosas sin nombre cuando estuvieron en el gobierno, pero en esos tiempos nunca se vio a nadie asoleándose las piernas en una ventana de palacio. ¿Es en serio? Yo cuando vi esto dije, voy a buscar. Hijos de la chingada. Estos personajes están con todo. Ya estaba viendo que le estaban colgando estas declaraciones a Pascal Beltrán del Río. Las estoy buscando nada más por no dejar, mi querido Paco, porque me parecería una locura que Pascal Beltrán del Río diga una tontería de este tipo. Lo estoy viendo en redes sociales. Dice, ya le ordenaron a sus influencers asalariados que me contesten diciendo que a ellos no les pagan por sus comentarios sobre la Ciudad de México, como si nos chupáramos el dedo, como si no viviéramos allí. No, sí está. Ayer, mi querido Paco, Pascal Beltrán del Río, alrededor de las 2 de la tarde, escribió, el PRI y el PAN cometieron muchas cosas sin nombre cuando estuvieron en el gobierno, pero en esos tiempos nunca se vio a nadie asoleándose las piernas
en una ventana de Palacio. Y si eso no es lamentable de un periodista, díganme qué es. O sea, que pone en el mismo nivel a solearse las piernas, suponiendo sin conceder en Palacio Nacional a una mujer, que el caso Ayotzinapa, que la represión al magisterio, que las matanzas en gobiernos priistas como Aguas Blancas, en fin, así este sector del periodismo que nos critica a nosotros porque según esto no somos periodistas verdaderos, que somos pinches youtuberos. Pero bueno, déjame saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Le recomiendo que no, lo vea de 1 a 3, de lunes a viernes, No Apto para Cínicos, en este canal, en donde están dando la batalla también por la verdad. Hildy, su compañera de vida, junto al maestro Jaime Hernández. Y hay que apoyarlo con los likes en las transmisiones, hay que apoyarlo con las suscripciones y hay que apoyarlo con los superchats para que se pueda financiar un espacio libre como No Apto para Cínicos. Ayer estuve al pendiente de la transmisión. Qué buen análisis, qué buenas reflexiones sobre el periodismo precisamente que hacías, mi querido Jaime. Y pues no, por favor, nunca me comparen con los grandes periodistas de México que dicen que dicen tonterías como Pascal Beltrán del Río. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Ahora mismo, buenos días, queridos amigos. Ahora que hablabas de Pascal Beltrán del Río, ¿cómo me acuerdo? Ustedes saben que mientras yo estaba como corresponsal de Excelsior en Madrid, vino el golpe de Estado a Excelsior y un golpe de Estado urdido o alentado por el entonces recién electo presidente Vicente Fox. Aquello fue realmente una tragedia, murió gente, se destruyó una cooperativa que había de hecho de Excelsior, el viejo Excelsior, un periódico de referencia, el más importante periódico de habla hispana. Teníamos una red de más de 30 y tantos corresponsales en todo el mundo. Yo estaba en Madrid y recuerdo mucho que cuando dan el golpe y dejan abandonados a su suerte, a mí me dejaron abandonado en Madrid con mi familia, con una deuda impresionante. A José Manuel Nava, corresponsal en Washington, también lo dejaron abandonado en Washington, a todos los corresponsales. Bueno, el caso es que tiempo después, de este golpe que favoreció a los hermanos, ¿cómo se llaman? Vázquez Raña. Yo ya trabajando para otro periódico, El Universal, me acuerdo que me mandaron a cubrir una reunión en Nueva York. No recuerdo ahorita mismo de qué iba la reunión, pero el caso es que a esa cita fue Vicente Fox. Y adivinen con quién iba acompañado Vicente Fox como su reportero llavero. Dime. Pascal Beltrán del Río, que llegó acompañando a Vicente Fox en compañía de su esposa, porque se convirtieron en mascotas de Vicente Fox, personajes como Pascal Beltrán del Río, y llevaba a su esposa a las coberturas y claro, y de paso hacían el shopping. Pascal Beltrán del Río, esto dicho por quienes lo conocen, yo personalmente no lo conozco, pero quienes sí lo conocen, quienes trabajaron con él, me decían, lo único que le interesa a Pascal Beltrán del Río es el dinero. Y es cierto, desde que se convirtió en el director editorial de El Excelsior, se dedicó a hacer dinero. Es otro de estos periodistas que se extraviaron en el camino, que eligieron el dinero para enriquecerse, y después de haber tenido una trayectoria destacada como reporteros independientes de Proceso. Pero no, el dinero los vuelve locos, así como a Raimundo Riva Palacio, así como todos ellos se dejaron ganar, se vendieron el alma a ese poderoso señor que es Don Dinero. Así es que es lamentable, ¿no? Lamentable cómo este tipo de gentes
haya llegado a este punto, no solamente vendiendo su alma a don dinero, sino también en el proceso autodenigrándose con este tipo de comentarios tan frívolos. Ya parece reportero, fíjate, de ser reportero de proceso, de que gozaba una buena reputación, ahora es un tipo de reportero parecido a la tropa de Patti Chapoy, con este tipo de comentarios, ¿no? Y Bueno, yo creo, con decirte que a veces hace comentarios más, nótese mi sarcasmo, ¿no? Más inteligentes Pedrito Sola, ventaneando, que Pascal Beltrán. Es que póngame en pantalla el comentario, Ceci. Es como para que Leñero, para que Julio Scherer García le pusieran un coscorrón, periodísticamente hablando, a Pascal Beltrán del Río, ¿no? El PRI y el PAN cometieron muchas cosas sin nombre cuando estuvieron en el gobierno, pero en esos tiempos nunca se vio a nadie asoleándose las piernas en una ventana de palacio. Pues no seas pendejo, Pascal, vivían en Los Pinos y allá se hacían unos pinches fiestononononones. no, y además en Los Pinos se fraguaron algunos de los golpes más escandalosos. No hay que olvidar que en Los Pinos se convirtió en el punto de encuentro entre congresistas demócratas y republicanos que visitaban cotidianamente, una vez a la semana por lo menos, Enrique Peña Nieto, para ir gestionando la famosa reforma energética. No, en Los Pinos pasaron cosas horrorosas. Imagínate comparar toda la conspiración urdida por las petroleras de Estados Unidos y del mundo, comparar a una foto de una mujer enseñando las piernas, eso realmente, hijo, mano, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que este personaje ha perdido el norte, ha perdido todas las coordenadas de antes de lo que alguna vez lo llevaron a actuar como periodista independiente. Perdió el norte, el sur, el oeste, el este. Anda sin Ah, brújula, mi querido. Vicente, Jaime, nada más déjenme recordarles, la esposa de Adolfo Ruiz Cortines, sí, la esposa de Ruiz Cortines levantó, levantó una gran sala un casino en Los Pinos, un casino donde se apostaba, pero mucho dinero en serio, ¿eh? Dicen que Ruiz Cortines fue un presidente decente, él sí, pero su esposa no. Levantó un casino donde yo recuerdo mucho una anécdota que contaba María Félix. María Félix decía, sí, hay un gran casino y la esposa de Ruiz Cortines, María de los Dolores Izaguirre y Castañares, es una ladrona porque quiere ganar todo. Y ahí en Los Pinos, la esposa de Luis Echeverría, María Esther Sunoarse, controlaba el narcotráfico, Vicente, el narcotráfico, por lo menos parte del narcotráfico en ese momento, ella y su familia, y desde allí de Los Pinos, se hicieron de grandes y fabulosas propiedades en Cuernavaca y allá en Jutepec, pegado a Cuernavaca. Ahora que vamos a ir, mira, a propósito de eso, así que desde Los Pinos, Vicente, la esposa de Gustavo Díaz Ordaz ocultó, ella sabía de los asesinatos, ella sabía. Desde Los Pinos, la esposa de José López Portillos levantó un conjunto de 5 fabulosas mansiones allá en Coajimalpa. Recuerdan, robaron de lo lindo. Es decir, las esposas de los presidentes, Vicente, se convirtieron en las mayores ladronas de este país y Martita Sagún, hay que verla. Desde ahí levantó una mafia que encabezaban sus hijos para robar este país. Margarita Zavala nunca, jamás vio los muertos porque estaba empeñada en construir su candidatura presidencial en Los Pinos. Y Los Pinos, Angélica Rivera se hizo una de las mayores sinvergüenzas de este país, Vicente. Y eso es, qué bueno que hicieron lo que sea, pero nunca se vio una mujer así tomando sol. Fíjate, usaste la palabra bien correcta, no iba a decir bien correcta, que es una barbaridad. Las frivolidades de los periodistas en México. No, hombre, está una mujer tomando sol, pero
No importa, eso es mucho peor de todo lo que hicieron estas primeras damas ladronas, que además, Vicente, además de todas las dudas que hay sobre esta foto, pero yo la palabra que uso, y tú tienes razón, es la frivolidad de los periodistas de hoy. Perdonar todo lo que hicieron el PRI y el PAN, te estoy diciendo nada más una, pero yo recuerdo mucho, mi mamá era la que me platicaba de ese casino en Los Pinos, Vicente, y se jugaban cantidades millonarias en serio, así que pues no despachaban en Los Pinos porque no vivían en Los Pinos, en el Palacio Nacional, vivían en Los Pinos a partir del presidente Lázaro Cárdenas del Río, Vicente. Esa es la historia de Los Pinos, la tragedia de Los Pinos y la frivolidad de periodistas como Pascal Beltrán del Río, Vicente. Y Jaime. Oye, Jaime, por cierto, otra mujer que está pasándola mal es María Amparo Casar. Dice que Mexicanos contra la Corrupción ha perdido la certificación como donataria. Nos están ahorcando, dice María Amparo Casar, ahora que también le van a reducir o le redujeron su pensión o le van a quitar su pensión dorada. En fin, mi querido Jaime, sobre eso y tal vez también podríamos empezar a abordar el tema de Trump, que dice una cosa y luego dice otra como la chimoltrufia, y ahora dice que ojalá que consigan a alguien en Irán como la que consiguieron en Venezuela, tal vez sugiriendo que Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones de Venezuela, estaría vendida a los intereses estadounidenses. Así solamente se entendería un comentario de ese nivel de Donald Trump y seguimos avanzando, mi querido Jaime. Sí, yo creo que con el paso del tiempo ha quedado demostrado que a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum no es nada fresa y la presidenta ha tomado una determinación que pues ha sacudido a todas las ONGs que permitían que desde sus oficinas penetraran intereses foráneos. Es el caso de Mexicanos contra la Corrupción. El gobierno de México ha prohibido ya que ONGs que tienen vínculos con organizaciones o con entidades sospechosas, como es el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que está demostrado que recibía fondos del Departamento de Estado con fines nunca especificados, aunque era evidente que detrás de estos afanes estaba la intención de crear un ejército primero de abogados que iban a lanzarse contra todas las iniciativas del recién iniciado gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerdan cuando desde Mexicanos contra la Corrupción se orquestaban todas y cada uno de los amparos contra las iniciativas del presidente López Obrador? Luego, cuando se vieron forzados a replegarse y ya no lanzar más amparos, buscaron una serie alterna de abogados y después se convirtieron en un think tank muy a la mexicana, donde solamente daban voz a gentes de la oposición, desde donde se organizaban marchas, manifestaciones, iniciativas, la creación, la germinación de partidos de oposición nuevos, el reforzamiento de candidatos como la de Xochitl Gálvez. En fin, Mexicanos contra la Corrupción se convirtió en una sede que Estados Unidos convirtió en su principal herramienta para conspirar. Y yo creo que la presidenta de México tomó una decisión acertada, inteligente. No es la primera vez en países del mundo en que se prohíben las acciones de muchas ONGs. Las ONGs se convirtieron en el mejor camuflaje de la CIA para llevar adelante planes de desestabilización. Así que yo creo que estuvo muy bien. La señora Amparo Casar de veras cree que la mayoría de los mexicanos somos estúpidos, que no la vemos venir, que se ha convertido en un agente encubierto, en una colaboradora de poderes extranjeros que buscan dinamitar, buscan desestabilizar al gobierno de la 4T que llegó al poder en medio de un respaldo sin precedentes. Así es que
qué bueno que se haya terminado el financiamiento para este tipo de organizaciones. A ver cómo le hace. Ahora va a tener que, mocharse con su pensión, su reducida pensión para seguir financiando sus actividades. ¿Y quieres que te diga? A mí me da mucho gusto. A ver, déjame nada más las declaraciones con Ciro Gómez Leiva, mi querido Jaime, y luego te arrancas. A ver, échelo, Ceci, por favor. Tengo entendido que es el caso de ustedes, María Amparo Casar, gusto en saludarte, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. Ustedes Igualmente, perdieron Ciro, ese igual carácter Manuel. de, Buen día, María Amparo. Sí. de donadores autorizados, de donadora autorizada. María Amparo, buen día. Autorizada, sí. Donataria, en realidad, autorizada. Donataria. Desde que nacimos, de hecho, cuando hicimos los estatutos, pusimos el objeto social, etcétera, pues solicitamos la donataria, era todavía época de Peña Nieto, hace 10 años, y obtuvimos la donataria con todos los papeles en regla, y bueno, eso te permite salir a buscar donantes que estén identificados con tu causa, y por otro lado, también que estén dispuestos a ayudarte financieramente, ¿no? Y pues la ganancia de ser donataria es que no solamente que puedes recibir, Ciro, donaciones, o sea, emitir un recibo de donativo que es deducible para aquella persona que te está dando dinero, no importa si son 1,000 pesos a través de tu plataforma o son 100,000 pesos que te quiere dar una compañía, una fundación, etcétera, sino que hay otro problema aparte del financiero que desde luego quizás sea el que más nos esté ahorcando a las organizaciones, pero es que muchas fundaciones, que es en lo que no reparan cuando se habla de que van a cambiar la ley, tienen en sus estatutos que le pueden donar dinero a organizaciones de la sociedad civil que tengan el carácter de donataria. Aún empresarios que no les importa deducir los 100,000 pesos que te dieron, o los 500,000 o los 50,000, que no les importara que no tuvieran la deducibilidad, ¿sí? Por estatutos, la fundación X no te puede dar dinero porque establece que solo podrá dar dinero a aquellas que hayan sido avaladas por el SAT. Autorizadas como donatarias. Ahora, ustedes, Mexicanos contra la Corrupción, ¿cuándo perdieron ese carácter? ¿Y por qué no lo han recuperado? Mira, fuimos de las primeras, no se va a olvidar, la fecha la perdimos el 16 de diciembre del 2024. La razón que nos dieron para haberla perdido después de 10 años y de haber mostrado que, bueno, pues se trabaja dentro del objeto social para la que fue fundado y donde siempre hemos tenido la famosa opinión de cumplimiento del SAT, de que estamos en todo en regla. Nos dijeron que no porque no habíamos llenado en línea un cierto papel que tenías que llenar para CONACYT. El problema que enfrentábamos es que no podías entrar en la página porque CONACYT estaba en vías de desaparición para incorporarse a la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, que fue creada hasta enero del 2025. Ahora, y a nosotros eso fue en diciembre del 2024. Bueno, ¿por qué es importante? Ricardo Salinas Pliego está lanzando un documental que dice que el Estado destruyó la caridad privada al limitar donativos y concentrar también la ayuda social. Dice que mientras organizaciones civiles enfrentan trabas para acceder a incentivos fiscales, una agrupación apoyada por el expresidente logró con rapidez y deducibilidad casi inmediata, pues que se le reconociera esta para apoyar a Cuba. O sea, son diferentes esfuerzos de diferentes personajes, o a lo mejor son lo mismo, mi querido Jaime, pero bueno, ahí quería dejarlo nada más sobre la mesa. Seguimos ahora sí avanzando, mi querido Jaime. Sí, solamente para puntualizar, organizaciones como Mexicanos, porque se van a ver afectadas una serie de organizaciones como Artículo 19, México Evalúa,
entre otras, Mexicanos contra la Corrupción, que recibían fondos del Departamento de Estado y otras, por ejemplo, Fundación del Valle, el Banco Mundial, Kellogg Foundation, la Fundación Ford, muchas organizaciones que les daban muchísimo dinero y que permitían a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción o Artículo 19 o México Evalúa convertirse en una especie de entidad fiscalizadora de las acciones del gobierno mexicano y a través de esta entidad que hacía labores de fiscalización, al mismo tiempo imponer una narrativa, alentar movimientos de desestabilización, la creación de partidos políticos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que vamos a ver cómo le hacen la gente de Artículo 19, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción, para vivir sin los recursos que recibían de fundaciones como la Ford, del Departamento de Estado, en fin, vamos a ver cómo les va, porque yo creo que fueron organizaciones, las ONGs fueron entidades artificiales infladas, financiadas, precisamente con el fin de desestabilizar a gobiernos, porque entre las organizaciones que están, por ejemplo, están la Organización Demócrata Cristiana de América Latina, que también está vinculada a países como Argentina. ¿Ven por dónde van las cosas? Entonces, las ONGs se convirtieron en depositarias de fondos que básicamente servían para impulsar planes contra el avance de cualquier forma de organización de izquierda que atentara contra los intereses de Estados Unidos en el terreno político, ideológico, financiero. Bueno, y dicho esto, fíjense que en el curso de las últimas horas he estado, como se podrán imaginar, muy al pendiente de lo que ocurre en Irán. En el curso de las últimas horas ha sido brutal, brutal el intercambio de fuego entre Israel, Estados Unidos e Irán, y a pesar de la promesa de Estados Unidos de que no iba a atacar, lo cierto es que Israel ha realizado ataques devastadores contra Irán, pero Irán no se ha quedado corto. Ha lanzado ataques devastadores, ha dejado sin energía eléctrica, parcialmente por lo menos a varias naciones del Golfo, a Bahrein, a Kuwait, Arabia Saudita. El ambiente es tremendo. Y desde ayer ya habíamos notado que este anuncio de Donald Trump de dar un plazo, un margen de 5 días, una pausa de 5 días, bajo el supuesto de que se habían abierto negociaciones, pero estas negociaciones que se han confirmado y que se estaban produciendo en Arabia Saudita, un grupo de países encabezados por Egipto, por Jordania, te voy a decir quiénes están en este proceso. Fueron Egipto, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán se reunieron el jueves de la semana pasada para ver de qué manera ya terminaban este conflicto. Cuando ya hagan un acuerdo ellos, se comunican con gente de la Casa Blanca para decirles que ellos tienen un plan. Es cuando dice Donald Trump diciendo que él está en negociaciones, cuando las habían iniciado los países afectados de Egipto, Kuwait y todo esto. El caso es que la fase de contactos estaba en una fase muy inicial. Y como siempre, Trump, que es un hocicón, dijo, no, 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 ya voy a conseguir la paz, les voy a dar un plazo de 5 días. Pero de verdad que la indecencia de Trump no tiene límites. Aprovechó esos 5 días para, primero, apostar en la bolsa, porque al anunciar con antelación un plazo, claro, el mercado bursátil tuvo altibajos y los beneficiarios de esos altibajos fueron sus amiguetes, porque les informó con antelación que iba a anunciar ese plazo de 5 días. Luego existen las sospechas de que esos 5 días le permitían a todos los soldados que han ido abandonando Camp Pendleton, por ejemplo, del 82
fuerza aerotransportada a trasladarse hasta lo más cercano al estrecho de Hormuz para tratar de invadir por tierra Irán. Pero mientras ocurría todo esto, mientras Estados Unidos decía que estaba negociando y se preparaba en caso de que fracasaran estas negociaciones, el primer ministro israelí, que vio que este proceso de negociación arruinaría sus planes y además lo coloca en una situación de supervivencia existencial, ahora sí. Ahora no es Irán solamente quien está bajo una situación de supervivencia existencial, sino también Israel. Decidió boicotear estas negociaciones y en las últimas horas Benjamín Netanyahu ha dicho que el fin de la guerra con Irán va a depender solamente de Israel y solamente de Israel. ¿Por qué ha hecho esto Netanyahu, saboteando cualquier vía de negociación? Porque Hezbollah está avanzando desde el norte de Israel, avanzando desde el Líbano, y Irán le está abriendo paso. Ya Irán, como Israel está volando todos los puentes, volando población civil en el norte de su territorio para evitar que pase la columna de Hezbollah, Irán ya amenazó con iniciar bombardeos precisamente esa franja fronteriza para facilitar el arribo de las tropas de Hezbollah y que tomen contacto con las de Hamas. Y ayer mismo prometió Irán que iban los palestinos que habían sido desalojados de los territorios ocupados, iban a recuperar su territorio. Entonces estamos llegando a un punto donde los planes, la estrategia de Israel y Estados Unidos se están separando. Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo porque le preocupa el precio del petróleo y del gas. Y al mismo tiempo, conociendo a Trump como es, él es un oportunista, él según va cambiando el viento, él modifica su postura, pero lo que parece claro y lo que parece evidente es que Benjamín Netanyahu no puede darse el lujo de negociar en estos momentos la paz, porque es posible que si sigue pasando más tiempo, él cree que es capaz todavía de revertir el ataque de Irán, cosa que yo creo que es bastante complicado, sobre todo si Estados Unidos lo abandona a su suerte. No creo que pase, pero es casi imposible, pero Irán acabaría inmediatamente con Israel. Así es que estamos ahora mismo en una situación en la que cada día está sufriendo más la población civil, porque los ataques, sobre todo de parte de Israel, ya no conocen límites ni éticos ni morales, está lanzando ataques contra la población civil, está lanzando ataques contra la infraestructura eléctrica, las plantas desalinizadoras, y lo mismo está haciendo Irán metódicamente, sistemáticamente, y vamos a ver hasta qué punto son capaces de caminar de la mano Donald Trump y Benjamín Netanyahu, o de plano va a llegar un punto en el que Donald Trump le diga, solamente te puedo acompañar hasta aquí, no puedo arriesgar la reelección o la conquista de las dos cámaras como el Senado y la Cámara de Representantes, porque de eso dependerá mi propia suerte política, porque si Donald Trump pierde las dos cámaras, el juicio político es inminente, y él lo ha dicho y lo ha reconocido. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Benjamín Netanyahu también enfrenta elecciones el próximo mes de octubre, y la situación tal como pinta ahora mismo está muy complicada. La gente le comienza a dar la espalda, hay revueltas, hay amotinamientos, la gente aprovecha cualquier pausa para salir de los refugios subterráneos y lanzarse y tratar de huir como ratas en quemazón hacia Chipre, hacia cualquier punto que les permita largarse de Israel, porque dicen, ya nada es seguro en Israel, queridos amigos. Fíjate, mi querido Jaime, va llegando Norman Pearl, lo saludamos también con mucho gusto. Buenos días, Norman. Pues ya se armó un frente para defender a las María Amparo Casar, a los Claudio X González. Ya te mostraba esta declaración de María Amparo Casar diciendo que los están ahorcando. Y bueno, ya salió también en Latinus Carlos Loret de Mola, me lo acaban de enviar. Es en serio, no, y la risita de Jaime es la que calienta. Es en serio, están saliendo todos en bloque y vamos a escuchar lo que dice Carlos Loret de Mola. Échalo, Ceci.
La venganza con A de la presidenta con A. El gobierno está asfixiando financieramente a las organizaciones que lo han criticado. Les quitó la posibilidad de recibir donativos deducibles de impuestos y con eso las está condenando a muerte. Porque así es como estas organizaciones obtienen el grueso del dinero con el que sobreviven. Oiga, ni Peña Nieto se atrevió a algo así. Y mire que estas organizaciones eran detestadas por el gobierno de Peña Nieto. ¿De qué organización estamos hablando? Pues le van a sonar muy conocidas porque son las que han exhibido a la corrupción en el equipo de López Obrador, las que han cuestionado que la economía está paralizada, la inversión, las que denunciaron que el Tren Maya estaba arrasando con la selva, que el AIFA iba a fracasar, que la refinería de Dos Bocas iba a salir 3 veces más cara, las que mostraron los errores y abusos en los libros de texto o que han demostrado el desabasto de medicinas. Las que tuvieron razón en todos los fracasos del régimen y ahora el régimen se está vengando. Las quiere secar, las quiere dejar sin voz. El INCO, Mexicanos Primero, México Evalúa, entre muchas otras. El sábado el periódico El Universal reveló que el SAT le retiró el permiso a más de 100 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos libres de impuestos. Mire, la presidenta se indigna cuando le dicen que es autoritaria. O que va. Ahora resulta que confirma, nótese mi sarcasmo, obviamente, confirma Claudia Sheinbaum que es una dictadora. Mi querido Norman. Ay, mis hijos, como la Llorona, ¿no? Andan llorando por el dinero, porque ya no pueden, pero bueno, ya no pueden recibir dinero para estar en el golpeteo constante desde su Marea Rosa, desde su Al INE no se toca en tiempos de Lorenzo Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dice Loret de Mola, ni Peña Nieto se atrevió a tanto, se parece tanto a la opinión que le mostrábamos de Pascal Beltrán del Río, que no lo pueden evitar. Fíjese nada más, Pascal Beltrán del Río y Loret de Mola. Dice Loret de Mola, ni Peña Nieto se atrevió a tanto. Y Pascal Beltrán del Río dice, sí se hicieron cosas innombrables en los gobiernos del PRI y del PAN, pero nadie se puso a asolear sus piernas en Palacio Nacional. No, pues yo, con mucho respeto, mamá, yo chingo a mi madre, como siempre digo. Mi querido Norman, escuchamos tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos Vicente, Paco, Jaime y a la querida audiencia también. Yo creo que estas salidas de las organizaciones, muchas de ellas dirigidas por Claudio X González, pues tienen básicamente como fuente de su molestia el haber no solo perder recursos para sus obras, ¿no? Entre comillas, sino también para sus sueldos. No hay que olvidar que Claudio X González y Mario Amparo Casar y muchos más tienen sueldos impresionantemente altos en estas organizaciones y bueno, se están dando cuenta que los recursos van a ser limitados. En primera instancia, Estados Unidos canceló, ustedes se acordarán, canceló estos donativos internacionales que daban a América Latina y al resto del mundo, y entre ellos estaba Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, yo creo que simplemente es una reacción ante los dineros. Todo es dinero, lamentablemente. Vemos, por ejemplo, a los partidos políticos. Ese es un tema que me gustaría tocar. El INE ayer detectó, en estos días detectó 93,000 duplicidades en nuevos partidos, en sus afiliados, o más bien dicho, en la gente que participó en las organizaciones, en las asambleas distritales, que ustedes saben muy bien que para poder tener una asamblea, en fin, un partido, demos el contexto, un partido político en ciernes, es decir, que está buscando su registro, como Somos México, por ejemplo, de Claudio X González, pues simplemente necesita cubrir el expediente con 200 asambleas en donde haya 300 o más asistentes. Con esos 93,000 duplicidades, para empezar, que se han descubierto, el INE está diciendo, bueno, a ver, vamos a quitar todas aquellas personas que hayan participado de manera duplicada en estos nuevos partidos en ciernes, esos partidos que buscan su registro y partidos existentes.
¿no? En muchos casos, y me consta porque yo de alguna forma lo vi, cuando una persona simpatizante de Somos México le hablaba por teléfono a alguien, estaba en una mesa a un lado mío en un restaurante, y le decía, tú nada más mándame tus datos del INE y con eso yo te doy de alta. Y ya eres militante de Somos México. Sí, pero lo que no sabía esa persona era si su interlocutor o su invitado ya participaba en otro partido político. Morena, recuerden, tiene 13 millones de militantes registrados, ¿no? Y muchos de ellos, y estas organizaciones, que son 4, las que tienen alguna posibilidad de conseguir el registro, pues se quejan de que Morena les pirateó a sus militantes, a estas personas que asistieron a sus asambleas. Síntesis. El INE dice, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a quitar a todas aquellas personas que ya estén en otro partido político. Pues no se puede tener una dualidad de participación. No hay que olvidar que lo que hace el INE simplemente es contrasta los padrones de los partidos políticos con estas nuevas asociaciones, y ahí se da cuenta que realmente está en otro partido político alguna persona, por lo tanto se anula. ¿Y qué es lo que está pasando en este caso? Se están anulando muchísimas asambleas de por lo menos esas 4 organizaciones que tenían posibilidades de obtener el registro, y con ello se están metiendo en problemas. Es posible que no lo logren. Y eso es muy grave para Claudio X González, con el caso de Somos México. Acuérdense que Guadalupe Acosta Naranjo, pues es su testaferro, es su incondicional, es al que puso como presidente de este partido, ese intento de partido, y bueno, pues no les va bien. Están obviamente atribuyéndole a Morena que de repente haya involucrado o haya registrado como militantes a gente que previamente ya estaban afiliados a estos nuevos intentos de partido, como les digo yo, ¿no? Eso es algo grave, es algo serio para estas organizaciones, y tal parece que por lo menos tendrán que enfrentar la supervisión del INE. El INE tiene, por otro lado, la obligación de verificar todas estas firmas presentadas, porque aunque ya al contrastar los padrones se dan cuenta que están en 2, no puede ser. La ley lo impide, la ley electoral lo prohíbe, y tiene que decidirse por 1. Entonces el INE está tomando una decisión muy chistosa, ¿no? Está buscando contactar a los ciudadanos involucrados para que se definan, lo dicen así, en una última voluntad, por quién quieren ir, si por Morena, por el PRI, por el PAN, o en su defecto por los partidos o las organizaciones que están pretendiendo convertirse en partidos políticos. Fíjense que esto también nos lleva un poco a ver a otros partidos. Seguramente ya se ha comentado algo sobre la posición de Ricardo Monreal con respecto al PT, y de qué manera Ricardo Monreal se quiere lavar las manos. No hay que olvidar que Ricardo Monreal es el coordinador de la Jucopo y es el coordinador de toda la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal tiene como función básica la negociación con otros partidos cuando hablamos de iniciativas o reformas a la ley. Y en este caso, Ricardo Monreal se está exhibiendo como un negociador inútil, que me da pena decirlo de esa manera, pero realmente no ha logrado negociaciones ante iniciativas que puedan representar un problema. Sabíamos de antemano que la reforma electoral no pasaría, sabíamos de antemano que el plan B iba a tener problemas, pero todo esto pone en evidencia a Ricardo Monreal como un pésimo negociador. No ha sido capaz de negociar, obviamente, con el PRI, con el PAN, porque ellos ya habían fijado una postura de no aprobar absolutamente nada desde el sexenio pasado. Pero en este caso, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo,
el propósito era cerrar negociaciones de tal manera que pudieran apoyar todas las iniciativas, y eso les permitiría, obviamente, lograr las 2/3 partes en reformas de carácter constitucional. Ricardo Monreal, al verse humillado por el Partido del Trabajo, dice que ya existía un compromiso político, y con el paso de los días este partido fue cambiando de idea. Algo les pasó, ¿no? Pero cambió de postura. Dice también, ellos tendrán que asumir su propia responsabilidad, pues ya están bastante grandecitos para poder explicarlo. Él remata con esta sentencia. Dice, el PT tiene que fijar su posición frente al país, frente a la República, que para mí me parece un sinónimo, y frente al movimiento, del cual, pues, por supuesto, nunca han sido parte, ni el PT ni el Verde. Hombre, han sido socios en el éxito, socios en los beneficios, como esas plurinominales que yo he dicho hasta la saciedad, que sin los plurinominales ni el PT ni el Verde tendrían ninguna razón de existir. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a Ricardo Monreal, a su futuro en términos de credibilidad, y ojalá que pongan un negociador, Morena, un negociador que sea más exitoso, mis queridos Vicente, Jaime y Paco. Norman Jaime Vicente está en camino a colocarse ahí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, pero Norman, antes de que le demos la palabra a Jaime, ¿romperías tú con el PT tu alianza electoral? Absolutamente. Miren, yo les voy a platicar muy brevemente para no robar tiempo. En 2021 se acercó el comisionado nacional del PT conmigo en Querétaro y me dijo, oye, Norman, ¿tú vas a participar en las elecciones de Morena? Le dije, no, por supuesto que no. Yo estaba muy molesto por la imposición que se había hecho de una candidata que no tenía ninguna posibilidad, pero estaban agotando aquella circunstancia de dividir quién era hombre y quién era mujer. Dijeron, bueno, vamos a agarrar un estado chiquito que no nos preocupa, que no nos interesa, en donde tenemos pocas posibilidades, y pum, mandaron una candidata con la cual pues yo no estaba de acuerdo. Entonces yo decidí renunciar como representante de Morena en el Distrito Electoral del Estado de Querétaro, donde estuve pues casi 4 años, y en ese momento decidí romper y dejar de tener una actividad política. Viene el comisionado del PT y me dice, oye, Norman, un favor, no tenemos candidatos. ¿Tú vas a participar en Morena? Le dije, no, pero tampoco quiero participar en contra de Morena. Entonces me dijo, oye, te ofrezco una candidatura. Y le dije, yo la acepto la candidatura como diputado local, ¿no? Y le dije, bueno, yo la acepto siempre y cuando no haga campaña. Eso es un acto de protesta nada más. Bueno, esa es mi relación con el PT. ¿Qué es el PT? Pues el PT es un partido realmente arribista, un partido creado en la época de Carlos Salinas de Gortari. Se dice que es Raúl Salinas de Gortari quien inicia financiando a estos, a Alberto Anaya y compañía, y terminan por conformar un partido que siempre ha sido una rémora de otros partidos mayores. Entonces, ¿qué pasa con el PT? Pues simple y llanamente el PT, yo creo que finalmente debe ser orillado por Morena para que exponga sus posibilidades de cara a la elección de 2027 solo, para que muestre que realmente tiene un proyecto que entusiasme. Lo mismo que el Partido Verde, ecologista de México, que no tiene nada ecologista y que tampoco es muy mexicano, ¿no? Es propiedad simplemente de una persona o de una familia que han buscado beneficiarse con prebendas, con financiamiento electoral, que seguramente los han enriquecido más de lo que ya eran. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que Morena siga adelante ni con el Partido del Trabajo ni con el Partido Verde, que en términos objetivos realmente representan pocos puntos, que sí es cierto que ha ayudado en las reformas por esa enorme cantidad de plurinominales que les dieron. Bueno, también es cierto que, y lo han comentado ustedes, lo comentó el maestro Jaime en una ocasión,
y tú también, Paco, que realmente el presidente López Obrador pudo gobernar, pudo sacar adelante inclusive algunas iniciativas sin mayoría en el Congreso. Así que sí, yo no estoy de acuerdo en que Morena siga con el PT y con el Verde. Me parece que hay motivos suficientes, hay argumentos o hasta pretextos, si ustedes quieren, para romper con esos partidos que realmente no representan a nadie ni a nada. Sí, déjeme decirle nada más para completar. En diciembre de 1990, Carlos Salinas de Gortari, a través de su hermano Raúl, el hermano incómodo, creó el PT para dividir el voto de la izquierda, independientemente de la campaña que tenía Carlos Salinas contra los militantes del PT, que era una campaña de aniquilación, de desaparición. Entonces da la orden Salinas a Carlos de crear el PT, e intentaban dividir ese voto que iba a ser para Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el movimiento de izquierda que nacía. Así que ahí nació Alberto Anaya como dirigente político y desde entonces no suelta la dirigencia nacional del PT. Él es el dueño de la franquicia, toda su vida por lo menos lleva desde entonces como legislador plurinominal, con algún pequeño saltito, pero Alberto Anaya era el negociador de Raúl Salinas de Gortari, o de Carlos Salinas de Gortari, a través del PT. Así que ese es el PT para mí, también lo hemos dicho, debía romper. Pero Jaime, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también tengo una pregunta para ti mientras se acomoda Vicente ahí en el Salón Tesorería. Jaime, ¿cómo están las cosas en el Medio Oriente? ¿Tú apuntarías, si fueras la cúpula militar de Irán, apuntarías a las desalinizadoras? Sé que algunos países de esa zona dependen, como Qatar, Bahrein, reinos, olvídate de lo que dije, pero esos reinos, Qatar, Bahrein, Kuwait, obtienen casi el 100% de su agua, ¿sí? Y el resto, 70, 80%, 70, así que las desalinizadoras, Irán está viendo cómo bombardean sus centrales eléctricas, Sí. que lo quieren desaparecer. ¿Tú bombardearías o apuntarías a las desalinizadoras? Va a ser muy difícil que Irán tome por sí mismo esa decisión, porque Irán ha sido magistral en cuanto a la estrategia. Ellos saben que los israelíes, a lo largo de todo su historial militar, han demostrado que para ellos, me refiero a los israelíes, no existen líneas rojas. Vimos el genocidio que tuvo lugar en Gaza, vimos la forma en que atacaban hospitales, escuelas, bajo el pretexto de que ellos creían que Hamás se escondía en las profundidades de hospitales, y así con ese pretexto fueron eliminando hospitales, escuelas, refugios, unidades donde se concentraban los bomberos para auxiliar a la población. Y esto demostró que lo que buscaba realmente Israel era aniquilar así. Entonces, vimos cómo en el primer día del combate en esta campaña, y que ya lleva 23 días, Estados Unidos atacó en primer lugar una escuela de primaria donde murieron más de 160 y tantos niños. Por tanto, las líneas rojas para Estados Unidos e Israel cuando tratan de atacar a un país árabe musulmán es lo de menos, porque a lo largo de todo este tiempo Estados Unidos e Israel han presentado a la comunidad árabe, persa o musulmana como animales, como cucarachas, ¿no? Y la gente realmente no le presta mucha atención, no se escandaliza por ese tipo de situaciones. Pero en Irán realmente se rigen por un código de honor militar completamente distinto, y ellos dicen, a menos de que Estados Unidos e Israel ataque primero la infraestructura eléctrica, nosotros vamos a responder. Y yo creo que la pregunta aquí, yo creo, Paco, es,
Israel se va a atrever a atacar las plantas desalinizadoras de Irán porque saben que la respuesta de Irán sería inmediata y habría un ataque contra las plantas desalinizadoras de todos los países del Golfo. Ahora, hay que tener en cuenta que estamos hablando que según los estudios más recientes, todo el Golfo sin plantas desalinizadoras, la población colapsaría en un plazo no superior de 72 horas. ¿Te das cuenta? O sea, eso sería un ataque bárbaro. Si tienes en cuenta que depende toda la población de las plantas desalinizadoras para el consumo de ese vital líquido, en ciudades donde muchas veces al mediodía, a la 1, 2, 3 de la tarde, las temperaturas rozan los 40 grados, o sea, es criminal, sería criminal, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, está Kuwait, está toda esa parte bajo una intensa lluvia. Ha habido tormentas, se han producido lluvias como nunca, lo cual ha complicado muchísimo las labores de rescate en medio de los bombardeos. Pero en cuanto suban las temperaturas, eso se convertiría en un plan para aniquilar a millones de seres humanos. Y Irán se lo pensaría 2 veces, a menos que la supervivencia de su propia población estuviera en juego. Déjenme decirles nada más para que tengan una idea. Qatar, Bahrein y Kuwait obtienen 95% de su agua potable en esas desalinizadoras. Arabia Saudita, 70%. Emiratos Árabes Unidos, más del 80%. Así que los emires de cada uno de estos lugares, suponiendo sin conceder que tuvieran reservas, aguantarían máximo un par de semanas, ya lo dijo Jaime, unas horas, pero supongamos que tuvieran reservas, aguantarían un par de semanas y desaparecerían automáticamente. Qatar, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita aguantaría un poquito más, pero no más de 3 semanas, y Emiratos Árabes Unidos también aguantaría máximo 2 semanas y habría desaparición de pueblos enteros, Norman y Jaime. Pero Norman prácticamente, seguramente está acomodándose Vicente, pero antes de que nos gane la presidenta Sheinbaum, ¿con qué nos dejas? Tenemos tiempo, tenemos temas, tú, pero como siempre está la baraja ahí en la mesa, tú elige, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Fíjense que a mí me llamó muchísimo la atención ayer conocer la propuesta que hace Scott McConnell, fundador de la revista conservadora The American Conservative, quien le pide a Vance que aplique la enmienda 25 por insanía de Donald Trump. ¿Qué significa esto? Bueno, pues Scott McDonald dice que cuando se invoca esta enmienda, lo que hace el vicepresidente en turno es convencer a la mayoría de su gabinete y pedir la destitución del presidente, en este caso del presidente Trump. Estamos hablando de que Scott McConnell toda la vida ha sido republicano, él es absolutamente conservador y está encontrando que Trump y sus decisiones caen en este término de insanía que la enmienda 25 contempla. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Acaso el vicepresidente podría o tendría las agallas, el deseo, la convicción de darse cuenta que Trump está mal? Pues aparentemente no ha salido, no ha contestado, hasta donde yo entiendo, no ha contestado a esta propuesta de McConnell. Y bueno, pues simplemente esto es un antecedente que va a quedar en los ataques que ha estado recibiendo Trump por parte de sus desilusionados partidarios, en este caso del Partido Republicano. Yo estoy seguro que Vance no lo haría nunca por temor a la persecución más que a sus convicciones, pero bueno, esto nos llama la atención. Ahora, el mismo McConnell
Sugiere al senador Chris Murphy, que ustedes recordarán, hace unos días dijera de Trump que ha perdido el control de la guerra y está entrando en pánico. Esto lo comentamos ayer. Bueno, pues él sería propuesto como vicepresidente por parte de McConnell. Y si en el caso de que Vance decidiera tomar esta decisión, que seguramente sería apoyada en términos de simpatía por la gran mayoría del pueblo estadounidense, que finalmente se empieza a dar cuenta que Trump fue una elección muy mala, es un hombre terriblemente inmaduro y está llevando no solo a los Estados Unidos, al mundo a a problemas realmente graves, realmente serios. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si se pronuncia Trump sobre esta propuesta en estos días, ¿no? O en su defecto hace caso omiso de este prestigiado, por cierto, fundador de la revista The American Conservative. Vamos a ver qué pasa. Y recuerden seguir, Norman es muy activo, por lo menos más que Jaime y yo. Bueno, yo no, pero y Jaime poquito también en las redes sociales. Así que hay que seguir. 2 cuentas tiene Norman en Facebook, su cuenta de X, así que hay que seguir en Norman Pearl. Todas sus cuentas son igual Norman Pearl, ¿cierto, Norman? Norman F. Pearl, efectivamente. Pues ahí podemos tener una interlocución, siempre lo digo. Hay pequeños intercambios de opiniones, hay hasta pequeños debates. Solamente no acepto los insultos. Ya cuando hay insultos, bloqueo. Me parece que no vale la pena entrar en una discusión vamos, que nos lleve a las afectaciones de carácter personal, ¿no? Simplemente las redes son para comunicarse, para comunicar ideas, para dar opiniones, etcétera. Pero cuando llega un insulto, bueno, en ese momento se acaba la fiesta, ¿no? Bueno, ya saben, Norman F. Pearl, él es muy activo. Y Jaime Hernández, yo todavía, saben, yo soy seguidor de No Apto para Cínicos, aunque ahora lo hago en protesta porque está censurado Yago Batusay. Apenas ayer le abrieron los micrófonos a este columnista de representación proporcional, dice Jaime, pero ya saben, de 1 a 3, 1 a 2:45, no apto para cínicos. Pero Jaime, antes de que nos gane la presidenta, yo siempre he considerado que México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son agentes extranjeros. Recibían recursos de la CIA a través de la USAID, o de, claro. ¿Sí? Así que, pero seguramente habrá muchas otras, ¿no? Consideradas agentes extranjeros que trabajan, así opera la CIA, pero la pregunta, Jaime, tiene que ver, fíjate, te llevo para otro tema. En enero próximo, Lenia Batres va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso va a ser un terremoto para muchos personajes, ¿cierto? Así es, y sobre todo porque Lenia Batres ya sabemos que es un hueso duro de roer. Lenia Batres es una mujer muy bragada. La derecha le tiene un odio visceral a Lenia Batres. La considera, bueno, dicen cada barbaridad de Lenia Batres, que en pocas palabras consideran que su presencia mancilla la imagen de la Suprema Corte. Así es la derecha, así es de racista, de clasista. Pero Lenia Batres ha demostrado una y otra vez que es una mujer luchadora, es una mujer muy inteligente y muy valiente, y por eso mismo le tienen tanto miedo desde la derecha, ¿no? Va a haber evidentemente muchos roces, muchas protestas, muchos reclamos, pero yo creo que Lenia Batres va a poder salir al paso de esta situación. Ella misma es consciente, estoy seguro, de que en el seno incluso de la Suprema Corte no se le considera monedita de oro. Pero creo que Lenia Batres tiene una inteligencia por encima de lo normal. Es una mujer que ha
navegado, que ha capeado temporales peores. Yo creo que va a estar a la altura de las circunstancias. Y además, a mí me gusta que en realidad México necesita de mujeres resueltas, de mujeres con capacidades ejecutivas, como el caso de Elena Batres, como el caso de la presidenta, que ha bateado a estas organizaciones que ya era tiempo, ya era hora. Y ahora estoy pensando en la venganza que se viene contra el PT y el Partido Verde Ecologista cuando aparezca el nombre de Claudia Sheinbaum en la boleta del 27 para revocación de mandato. Yo estoy seguro que también esto va a causar mucho escozor en el seno de las alianzas Partido Verde y el Partido de Trabajo, porque estando en la papeleta la presidenta en el 27, va a haber unas sacudidas tremendas y va a ser hora, vamos a ver a muchos changos cayéndose de los platanares, me refiero al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Ojalá que, porque a mí se me hace increíble que a estas alturas partidos con tan turbia trayectoria y además con tan escaso peso electoral, político, se den el lujo de chantajear a Morena. Ayer tuvieron que suspender o posponer el inicio del análisis para votar a favor o en contra del dictamen y se dieron un receso para ver de qué manera se limaban asperezas, se disipaban los desencuentros, pero yo creo que el Partido del Trabajo y el Partido Verde ya se han pasado 10 pueblos con su chantaje. Así es que yo creo que el hecho de que aparezca la presidenta en la boleta del 27 para la revocación de mandato, eso va a impulsar a todos los candidatos de Morena y va a dejar en la estacada a candidatos del Partido del Trabajo y Partido Verde. Y yo los espero, ya saben, a la 1:30 con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien conoce como Gildy, este ideólogo de cabecera que cada vez parece un plurinominal, que aparece cuando se le pega la gana, a ver si nos regala su comentario editorial. Y vamos a hablar, evidentemente, de las últimas novedades en el frente de guerra, que cada vez está más caótico y más peligroso para todo el mundo. Vamos a hablar también un poquillo de política nacional. Te abrazo, querido hermano don Francisco Cruz y el maestro Norman Pérez. Les mando a ambos un abrazo. Norman, Jaime, debe estar la presidenta a punto de llegar, así que yo los dejo que se vayan a tomar un cafecito, que yo iré a hacer lo mismo y espero verdaderamente, Jaime, por tu bien, para que no le apague yo a mi televisor, que Yago Batusay esté presente y que no lo censures más. A mí me da la impresión que es un asunto de censura de Yago Batusay, pero no, por favor, recuerden, sí, es bien para mí, bien importante seguir a Jaime porque sí tiene el pulso, yo les he dicho, no solo de conocer esa zona de conflicto hoy en guerra, sino que vivió ahí, trabajó, porque una cosa es vivir y otra cosa es vivir y trabajar ahí como corresponsal de guerra. Y Jaime tuvo esa oportunidad de hacerlo por años. De pronto bromeamos con Loret, pero Jaime conoce la historia. Loret fue efectivamente, Jaime estaba por allá, pagó a un tanque para que hiciera un disparo y en ese momento se presentó como corresponsal de guerra. Y no es lo mismo, pero y supongamos que hubiera ido. Bien, fue unos días, yo lo recuerdo bien. Y recuerdo bien esa escena, después ya me enteré por Jaime que había sido un montaje, pero no es lo mismo ir unos días como enviado que ser corresponsal, trabajar por años, que te dejen embarcado por allá, así que entre otras cosas, por eso sigo a Jaime, Norma, no es lo mismo, ¿no? Vivir en un lugar y trabajar que nada más vivir y estar ahí tranquilo, ¿cierto, Norman? Absolutamente. Bueno, del maestro Jaime Hernández tenemos muchas referencias, no solo como columnista, es un hombre inteligente, es un hombre culto, es un hombre que sabe comunicar
como todo periodista de alto nivel. Y yo también, pues siempre que puedo, veo el programa de No Apto para Cínicos, porque además hay mucha simpatía, hay mucha buena vibra, como suele decir, en ese programa. Y bueno, pues ojalá que nosotros podamos seguirlo disfrutando mucho tiempo, como lo hacemos con Sin Censura, ¿no? Que por cierto, ahorita nos están dando un espacio adicional en la mañanera, ¿no? La presidenta. No pueden estar sin nosotros, no pueden estar sin nosotros, sin censura. Fíjate, yo estoy seguro que la presidenta, Sheinbaum, no ha aparecido en la mañanera porque nos está viendo. Exacto. Nos está dando un poquito más. Llegó. Buenos días. Bueno, el día de hoy nos visita la